Buenos días, ya casi tuvimos una mesa directiva un poco extensa y debatida, por cierto. Ya lo verán en el pleno. ¿Para la agenda política? Para la agenda política vamos a abordar el tema de Estados Unidos y Venezuela. Y lo verán, digamos, en el pleno una vez estamos con la intención de iniciar en 7 minutos, 10 minutos más. Pero bueno, primero que nada agradecerles esta mañana su presencia aquí en la Cámara de Diputados. Decirles que para nosotros en esta presidencia ha sido muy importante tener un rol institucional y precisamente por esta prioridad de continuar con institucionalidad, con un manejo ordenado, legal y ético de la Cámara de Diputados, es que previo a que llegue la iniciativa que claramente va a ser muy debatida en términos electorales, voy a fijar una posición política de lo que desde mi opinión debe contener una reforma política electoral, para lo cual construí un decálogo de principios político-electorales que desde mi experiencia, desde mi posición, deben ser prioritarios para este gran debate. Una reforma político-electoral debe fortalecer la democracia, asegurar que el voto ciudadano cuente y garantizar una representación justa y proporcional. Con ese propósito presento este decálogo de propuestas orientado a corregir distorsiones, reforzar la equidad en la contienda y colocar la voluntad ciudadana en el centro del sistema electoral mexicano. Esta lista de 10 principios se hacen fundamentales desde mi perspectiva para la discusión que esta Cámara de Diputados tendrá sobre la o las reformas electorales que se presenten. 1. Mismas reglas para todos. Ningún jugador puede ser árbitro. La reforma político-electoral debe ser aprobada por consenso de todas las fuerzas políticas. 2. Todos los votos y solo los votos merecen representación. Por tanto, no a la sobrerepresentación y que cada voto valga lo mismo y se represente ese sentir ciudadano en la toma de decisiones. 3. Árbitro justo. Las autoridades electorales deben ser imparciales e independientes. 4. Cancha pareja. Equidad en la contienda. Los gobiernos no deben utilizar sus recursos para favorecer a algún candidato. 5. Ninguna elección con, para y de criminales. La democracia no puede coexistir con la infiltración del crimen organizado en campañas, candidaturas y gobiernos. 6. Elecciones bien hechas con gente preparada. Es necesario garantizar la permanencia del servicio profesional electoral. 7. Mayorías legítimas para la gobernabilidad democrática. Por tanto, la segunda vuelta siempre será indispensable para garantizar un gobierno con apoyo democrático. 8. Coaliciones con reglas claras y plataforma común. Esto obliga a que el ejercicio del gobierno sí esté apegado a las plataformas registradas. 9. Los programas sociales son derechos constitucionales y no deben utilizarse como amenaza electoral. 10. Financiamiento público para los partidos y así evitar que el crimen organizado y el uso ilícito de recursos intervengan en los comicios. Es importante decirles, este decálogo se vuelve prioritario una vez que estamos al inicio de este 2026 y toda vez que se ha hecho público que
se van a presentar distintas iniciativas, iniciando por la iniciativa que facultada está el Ejecutivo Federal de presentar, y por supuesto, toda vez que esta Cámara de Diputados habrá de debatir, habrá de proponer y también, sin lugar a dudas, habrá de polarizarse. Reitero, estos 10 puntos son para mí esenciales en una reforma electoral, y para establecer desde hoy que ese debate lo haré con honorabilidad y con institucionalidad, fijo, previo a que incluso se conozcan las iniciativas, mi posición político-electoral en la materia. Diputada, Muchísimas gracias. Hay mucha similitud entre lo que estás proponiendo y lo que comentaba ya tiene tiempo Rubén Moreira, en las cuáles son los cuestionamientos que debe tener esta reforma precisamente para no tener una regresión. Incluso te comento que hay un estudio del CIDE que dice que fue analizado por varios organismos internacionales y coinciden en que esta reforma nos va a regresar antes del 97. Habremos de esperar las iniciativas, habremos de esperar cuál es la posición de uno de los poderes, que, reitero, está facultado para hacerlo, y también las iniciativas que los grupos parlamentarios presenten, que las legisladoras, los legisladores en su derecho presenten. Históricamente las iniciativas electorales se presentan como Cámara de Origen en la Cámara de Diputados, así es que si esto continúa así y el debate se da de manera inicial en esta Cámara de Diputados como Cámara de Origen, reitero, yo conduciré ese debate de manera institucional y ética. Sin embargo, es necesario, antes de que llegue cualquier iniciativa en donde pueda estar coincidente o no con este decálogo que hoy les presento, bueno, pues que fijar una posición pública, clara, precisa sobre estos 10 puntos que desde mi perspectiva se hacen absolutamente necesarios en este futuro debate. ¿Usted confía en que verdaderamente tomen alguno de esos puntos que usted está presentando, sobre todo porque, bueno, ellos son mayoría y casi que no le mueven ni una coma a las iniciativas presentadas por los presidentes de Morena? Bueno, justamente ese es en mi decálogo el número 1, que las reglas sean para todos y que ningún jugador sea árbitro. Eso significa pues que las reformas electorales, como además históricamente se han dado en México y en el mundo, por cierto, pues deben de estar acompañadas por, en lo posible, de manera unánime o por la mayor cantidad de partidos políticos, actores políticos, porque justamente es para mejorar las condiciones democráticas y no para que sea un retroceso. Se perfila ya, Presidenta, un recorte. Jesús Ramírez lo decía ya en entrevista, que había un recorte presupuestal que va encaminado a eso, que quieren reducir el número de integrantes de los soples. ¿Estarían ustedes acompañando esto? ¿Participarían en los debates? Pues uno de los puntos también de este decálogo que yo menciono es que debemos tener a personas profesionales en las elecciones en términos de pues todo el andamiaje electoral que se necesita para una mujer, un hombre que ha hecho de su vida el servicio profesional de carrera electoral, pues sabe que se necesitan muchas competencias, se necesita una gran experiencia para poder sacar adelante, llevar a buen puerto una elección, para que sea transparente, para que sea evidentemente pues apegada a la legalidad. No se necesita recortar al talento, no se necesita recortar a la gente que sabe, no se necesita recortar a quienes nos garantizan que los votos sean bien contados. Y también, por cierto, no se necesita que el crimen organizado sea el que meta el dinero en las futuras elecciones. Para eso es el erario, para justamente pues garantizar que quienes reciben los votos, quienes cuentan los votos, quienes tienen la cadena de custodia de las urnas, quienes terminan siendo las autoridades, llámesele el Instituto Nacional Electoral o el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los soples en términos de los estados, en fin, hay personal especializado
que ha hecho de su vida una decisión, digamos, de un servicio público en términos electorales, y a esas personas que son profesionales, que son capaces, que son inteligentes, a esas personas se les tiene que respetar. Ya vimos lo que pasa, la corrupción mata y la ineptitud mata, y en este caso pues esperemos que no se mate a la democracia. Para puntualizar, diputada, perdón. Ya llegó el nombramiento de Gertz Manero como embajador, y si lo va a procesar la permanente o en el Senado. No lo hemos recibido, digamos, y no será un tema de la sesión de hoy. Se anunció hoy en la mañana, Presidenta, preguntarle solamente si para la permanente sería una prioridad tratar o aprobar en fast track ya la designación que se ha hecho en la Embajada de Reino Unido. Aprobamos hoy, bueno, no es una facultad, sí, aprobamos hoy el orden del día, no es un tema que venga en el orden del día. Pero cuando llegara sería subirlo inmediatamente. Una vez que llegue habremos de resolver. Pero hoy tenemos varios temas, las reglas, digamos, de la permanente que es necesario aprobarse, las comisiones, estamos en la construcción de los acuerdos para que se apruebe. El grupo mayoritario aprobó en la mesa directiva que única y exclusivamente se abordara el tema de Venezuela, Estados Unidos. Los distintos grupos parlamentarios solicitaron que se abordara también el tema del tren interoceánico, pero bueno, pues la mayoría decidió en votación y se abordará en la agenda política el tema de Venezuela y Estados Unidos. Los demás grupos parlamentarios argumentaron la necesidad de abordar también el tema del descarrilamiento, esta tragedia del tren interoceánico, pero pues no hubo un acuerdo. La mayoría decidió con los votos en la mesa directiva y será el tema única y exclusivamente de Venezuela, Estados Unidos. No me quedó claro si el nombramiento se va a procesar aquí en la permanente o en el Senado. No lo hemos recibido. O sea, en caso de recibirlo se procesaría aquí. No lo hemos, pero en caso de se recibir. Esperemos a recibirlo. Ok, pues, para puntualizar, diputada, número uno, habla de consensos, de lograr consensos en materia electoral. ¿Esto significaría ya un avance o serían buenos deseos? Número uno. Número dos, en el punto número 10 habla de financiamiento público. Quiero ser muy específico en esto. ¿El financiamiento público como se ha tenido hasta ahora o la incursión del ciudadano común? Bueno, justamente la prioridad es que el financiamiento público sea eso, digamos, de los ciudadanos. Pero me refiero, seguir como hasta ahora del financiamiento público, del erario público, o... Bueno, es que actualmente se pueden recibir aportaciones privadas. Claro, tiene una metodología, tiene unas reglas que, por cierto, son bien difíciles. Yo he sido en algunas elecciones donante y es muy complicado, pero sobre todo a lo que se refiere el punto número 10 del decálogo es que pues el erario, digamos, el financiamiento público sea lo que prevalezca en las elecciones y no el dinero del crimen organizado. O sea, pensar en recortar recursos me parece muy preocupante, porque entonces se puede abrir una caja de Pandora terrible en donde quienes terminen asignando recursos, dando dinero, financiando campañas, apoyando candidaturas, pues lamentablemente sean los delincuentes, y eso no debe de permitirse, empezando, digamos, por esa discusión en una reforma electoral. Hay que priorizar que el recurso asignado, que el recurso del erario sea pues para garantizar la democracia. ¿Y sobre los consensos, diputada? Esperemos a recibir las iniciativas y veremos cómo están fijadas las posiciones. Por mi parte, este decálogo que hoy les presento, y les agradezco por supuesto el acompañamiento, son 10 puntos prioritarios en una discusión que se advierte podría generar un impacto, si se hace mal, un impacto en negativo para muchas generaciones. Yo espero que haya altura de miras, que haya inteligencia, que haya honorabilidad, y que por supuesto el Congreso mexicano haga una reforma en términos electorales para garantizar la democracia y para garantizar que los votos cuenten y que el ciudadano tenga una representación
justa y equitativa. Hacerlo distinto me parece que sería un gran error histórico que lastimaría a esta y a muchas generaciones. Diputada, muchas gracias. Vamos a... Rápidamente, el lunes circuló una ruta para aprobar la reforma electoral. Su redacción pues prácticamente es ya contemplando la aprobación de la reforma y leyes secundarias. Y también me llama la atención que viene la creación del INEC, algo que había propuesto Andrés Manuel López Obrador en su reforma anterior. Veremos una misma reforma parecida, habla usted de diálogo y de 10 puntos importantes, ha habido audiencias, sin embargo, ya filtraron cómo se va a trazar la ruta y probablemente qué conlleve esta iniciativa. Pues en este país el poder está trifurcado, hay 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Toca al poder legislativo definir los tiempos, las fechas y la ruta. Muchas gracias.